Pues bueno, para no trazar mucho el asunto ni nada por el estilo, vamos iniciando. Así que pues darles las buenas noches, la bienvenida. Este, no sé si tienen alguna duda con respecto a las materias de la semana pasada, porque muy poquitos hicieron el examen. Entonces no sé si tienen alguna duda, alguna de los que no lo hayan hecho todavía. Profe, Ujú. a mí me costó un toquecillo aplicar la fórmula para ver cuántas unidades se tienen que muestrear. Ujú. Me costó un toquecillo, la verdad no pude entenderlo muy bien y de hecho en el examen las saqué malas. Profesor, yo igual, a mí esas fórmulas se me hicieron un colocho ahí también. Las fórmulas es únicamente sustituir valores, ¿verdad? Los valores, si no sustituyen valores, pues no van a tener, no van a tener un número, ¿verdad? Si colocaron por A o por B algún número que no se le asemeje a la fórmula, pues obviamente no se los va a dar. Igual tendría que revisar a ver qué tan colocho, ¿verdad? Pero es una de las fórmulas que se utilizan común y corriente. Yo digo común y corriente, ¿verdad? Y como ustedes vieron, es una fórmula para determinar la muestra. Habrán otras fórmulas que son para determinar otras cosas, ¿verdad? Donde de ahí, pues ahí son un poquito más, yo no diría complicadas, como les dije, es sustituir valores. Cada, cada símbolo, cada letra representa un valor. Simplemente es tener claro el valor. Entonces, pues, Es que, digamos, en el problema decía que P y Q uh-huh, son igual al 50%. 50% cada uno. Entonces, ajá, entonces, si mal no recuerdo, en la primera parte venía N Uh-huh. eh, y después decía P por Q, entonces es 50% por 50% o Cor- es solo 50%. ¿no? Como se lo acaba de decir, 50% por 50%. ¿Cuánto es, Ah, ok. cuánto es eso? No sé, 2.5, ¿no? Era, ¿no? No, O- no me acuerdo. Es que en una parte de la explicación usted también dice que 50% es igual a 2.5. no, tampoco. No sé. Ok. 50% es igual a 0,25. Son dos cosas diferentes. Claro, obviamente si vos pones 2,5 es muy diferente a poner 0,25. No, pero bueno, eh, 25% Y al inicio, no es lo mismo que 25, ¿verdad? Si por A o por B pusieron 25 y no le pusieron el símbolo de porcentaje, también ahí se fueron. Pero como les dije, tendría que revisar a ver qué tan colocho, ¿verdad? O qué tanto le andan o qué tanto están cerca, ¿verdad? Porque una muestra es una muestra. Hay gente que tenemos un lote de 1000 y hacen el cálculo y les da una muestra de 2500 y así lo ponen, o sea, nunca se dieron cuenta que la muestra es muy bajo o es mucho menor al lote, simplemente pues el número que les dio y ese fue el que colocaron y nunca se dieron cuenta de que pues es una muestra, y, pero bueno, profe, digamos una, ajá, ¿qué más? No se le y entendió una nada. consulta, digamos, ¿eso se aplica como una alternativa? ¿Eso se Mm, aplica como una alternativa o es igual, digamos, se puede tomar el mismo parámetro de la tabla militar? okay, lo que es la tabla militar es la tabla militar, pero el cálculo y la aplicación del tamaño de muestra es cuando yo necesito tener cierto nivel de confianza. ¿Verdad? Ahí dentro de la fórmula está que yo tengo que tener un nivel de confianza, 90%, 95%, 99%. O sea, mientras más alto sea el nivel de confianza, así va a ser también el tamaño de la muestra. Eso es para, pues, cuando ya yo necesito aplicar ciertos parámetros a proveedores nuevos o a proveedores no muy regulares, no le puedo llegar a aplicar la tabla militar estándar porque no está
certificado y no está dentro de una alianza estratégica. Entonces, mira, yo voy a hacer una extracción de una muestra para algún tipo de estudio, para algún proyecto, generalmente a veces eso lo vamos a ver más adelante. Se establecen proyectos donde la empresa empieza a tantear, ¿verdad? Qué tan factible es hacer un producto nuevo o hacerle un producto específico para un cliente. Entonces, pues se extraen muestras, ya sea para la toma de decisiones, para inspección, para valoración, con ciertos niveles de confianza. Cuando son niveles de confianza es pues esta muestra que vieron por ahí. Igualmente, yo sé que la semana pasada no tuvimos clases, pero yo tendría que revisar los exámenes uno por uno y ver qué tan volados están, ¿verdad? Porque si alguien me dice, mire, es que le dio muy cercano, y obviamente el sistema está preparado para una respuesta única, pero le anda muy cerca, pues les doy ahí el puntaje, ¿verdad? Pero ya tendría que revisarlo, ¿verdad? En diferido, ¿no? Pero pues eso, muy poquitos lo hicieron, de hecho, el examen, y como tampoco están en la obligación de, para los y las que no lo hayan hecho, siempre sencillamente tengan mucho cuidado, sustituir valores, como dijo el compañero, P por Q es igual a 25% o 0,25. Si no le ponen el símbolo de porcentaje, en el caso de 25%, la fórmula ya a partir de ahí no va a ser la misma. Y les va a dar un número que... ¿Por qué? Porque en vez de estar multiplicando por 25%, están multiplicando por 25. Y eso obviamente les va a dar un número muy irreal. Okay. Ya está habilitado el recurso didáctico para esta semana, al igual que un material de apoyo. Para esta semana tienen tanto examen como trabajo. El examen de esta semana vale 10%, ya el examen está disponible de hecho, y el trabajo, que es respecto a la parte que vamos a ver ahorita de histogramas, ese sí tiene un valor de 15%. Ok, ahí también les dejo un video para que denme un segundito, porfa. Señor, ¿qué tal? Muy bien, estamos afuera ya. Ya está afuera. Ok, mi esposa los va a atender. Ok, perfecto, no hay problema. Amore. Amor. Ya está afuera el mae. Ok, perdón, ahí me disculpan. Profesor, una pregunta. Sí, adelante. ¿Cuándo manda los resultados del segundo módulo? Los resultados no los mando, están en la plataforma o todavía no se pueden visualizar. No, yo creo que no. No, ok. Seguramente es que no lo activé para que los pudieran ver. Voy a anotarlo por acá. De hecho, ya yo lo vi, profe. Okay. Sí está habilitado. ¿Sí está habilitado? Sí, ya ¿Sí? yo vi la nota mía. Ok, perfecto. Sí, es que normalmente yo lo habilito ya una vez terminada de las calificaciones de hacer, pero a veces puede ser que no, entonces lo anoto acá. Pero entonces dice, el compañero dice que ya está, entonces sí, es porque seguramente ya terminando de calificar todo, yo habilito para que puedan ver las notas. Si no, cualquier cosa ahí me avisa por aparte, si es que no las puede ver o si es que no le aparecen las notas correctas. Profesor, yo también lo vi, pero creo que me faltó como que me revisara un examen. Creo que entonces fue que usted lo hizo en tarde. ¿Fue así, no? Pero fue el primero. ¿Pero lo hizo tarde o fue que yo no lo revisé a tiempo? Creo que usted no lo revisó porque yo sí lo había hecho ya. Okay. Porque fue el primero, digamos, el primer examen del segundo módulo. Ah, ok. Sí, es que a veces tal vez me dicen, profe, es que no me ha revisado el examen, pero no dicen que lo hicieron ya 3, 4 días después de terminado el módulo. Ok. Entonces aquí lo tengo anotado para volver a revisar si es que hay algún pendiente. Entonces, como les decía, hay un trabajo, ya te doy la palabra, hay un trabajo de 15% con respecto a lo que vamos a ver ahorita, esta semana.
Ahí les adjunté un video para que puedan tener claro cómo subir un trabajo a Classroom, ¿verdad? En este caso, qué es lo que van a tener que hacer. Ahora sí, ¿quién me iba a decir algo? Bueno. Ok, para esta semana vamos a entrar con una de las herramientas súper importantes, tanto así que forma parte de las 7 herramientas básicas de calidad. Con respecto a las 7 herramientas básicas de calidad, ya vimos ya vimos dos. Vimos lo que son los diagramas de causa y efecto, ¿verdad? Los de espina del pescado, y un poquitito ahí peloteando con respecto a Pareto, aunque Pareto lo vamos a ver también un poco más adelante, ya más profundamente, con respecto ahí a la parte de la relación 80-20. Ok, esta es una de las herramientas de calidad, ¿verdad? Los histogramas, donde me permite ver la distribución de frecuencias, también incluidas muchas veces los intervalos de confianza, aunque no vamos a aplicarlos acá porque ya sería pues introducir más tema del que podamos ver. Incluso también podemos adjuntar lo que es la desviación estándar, pero sepas en que esta herramienta es base para lo que se aplica en 6 Sigma, para quienes trabajan o para quienes su empresa aplica la metodología de trabajo 6 Sigma. Esta es súper importante entender la parte de histogramas, aunque 6 Sigma también vamos a verlo en el último módulo. De hecho, el último módulo vamos a aplicar ahí un poco de 6 Sigma. Ok, entonces los histogramas, pues como ya ahí hemos peloteado con la parte de porcentajes, un poquillo ahí con algunos gráficos, ¿verdad? Entonces ya lo podemos un toque aplicar. Es un gráfico de barras. La diferencia es que las barras acá están juntas porque son límites son límites inferiores y superiores de cada una de las clases. Ya lo vamos a ver por acá. Conceptualmente pues es un gráfico y en él nos permite ver la distribución de frecuencias, pero en este caso con datos agrupados, aunque también se pueden ver datos no agrupados, pero la idea es agrupar los datos. ¿Qué es eso de agruparlos? Pues ya vamos a verlo con un ejemplo. Acá pueden ver algunas de las utilidades. Yo me voy brincando algunas cosas, ¿verdad? Porque prefiero entrar en detalle. Normalmente vamos a aplicar este tipo de gráfico con una tendencia simétrica, o lo que nosotros llamamos campana. Va a tener una forma algo así, ¿verdad? Como una campana. Si lo hacemos de manera ajustada. ¿Okay? Para ello tenemos que realizar primero una distribución de frecuencias. O sea, es una tabla donde están información, datos numéricos, las cuales yo necesito para poder elaborar el gráfico. Ok, entonces vamos a ver por acá. Necesitamos frecuencia absoluta, frecuencia relativa y frecuencia acumulada. La frecuencia absoluta es contar básicamente las veces en las que se encuentra un dato entre un límite. La frecuencia relativa ya lo vimos, ¿verdad? Que son los porcentajes. Para ello tenemos que tener claro la totalidad o una sumatoria. Y la frecuencia acumulada, que es ir sumando con respecto a lo que tengo. Ya vamos a ver cada una de ellas. Los números de clase o las clases son las barras que tiene el histograma. Si el histograma tiene 5 barras, pues tiene 5 clases. Ese número de clases se representa con la letra K. En el caso del gráfico, como todos los gráficos que nosotros hacemos y vemos, tiene un plano. ¿Qué quiere decir? Un plano donde tenemos eje horizontal, que es el eje X, y eje vertical, que es el eje Y. En el eje horizontal vamos a tener los datos o los límites donde van a estar agrupados o no agrupados, aunque como les dije vamos a verlos principalmente agrupados, que es lo interesante para tratar de condensar un poco el histograma. Y en el caso del eje Y
vamos a tener la frecuencia o la cantidad de veces con las que aparecen esos datos. Es un poco ahí de información básica en la que tenemos. Denme un segundito, porfa. Ok, ahora sí. Un poco para que entiendan, aunque esto es tal vez un poquillo más elevado, pero igualmente yo suelo incluirlo para que posteriormente cuando vayamos a ver distribución normal, que es la base que estamos aplicando ahorita, tengan claro de este ajuste, como les decía, esta campana que se hace cuando tenemos una distribución normal, ¿verdad? Aplicando lo que es la distribución en Z. Les voy a dar una referencia acá de lo que son datos no agrupados para que vean la diferencia de cuando tenemos datos agrupados, porque el trabajo que tienen que adjuntar es con datos agrupados, o sea, van a agruparlos. O sea, si yo tengo, por ejemplo, estos datos que son frutos, ¿verdad? Que se presentan por cada planta que yo tengo, ¿verdad? Tengo la planta 1, la tengo pues 1, 2, 3 veces. La planta 3 la tengo pues por aquí una, por aquí otra, por acá otra. Ahí tengo 4. Sí las voy contando, pero bueno, yo lo que hago es que acomodo esto en una tabla de distribución de frecuencias, pero yo no voy a agrupar los datos. Entonces pues acá los datos que yo tengo, que son las clases, pues tengo las clases de la 1 a la 7, que vendrían a ser las plantas. Y la cantidad de veces que aparece la planta 1, pues ahí les dije antes, son 3 veces. La cantidad de veces que aparece la planta 2, pues son 3 veces. Entonces esa es la frecuencia. Y esto no lo voy a hacer ahorita para no adelantarme. Y si yo hago un gráfico, pues tomando en cuenta lo que es la distribución de frecuencias con el NK, que es la frecuencia absoluta, voy a tener algo como esto, ¿verdad? Donde aquí tengo representados los datos que vendrían a ser los frutos por plantas, y en el eje vertical la cantidad de veces en las que ellos aparecen. Recuerden que la planta 1 aparece 3 veces, igual que la 2, ya la 3 aparece 4, la planta 4 es la que tiene más frecuencia, pues es la con una frecuencia de 8. Si yo hago un ajuste, que es lo que está en la siguiente diapositiva, pues es un ajuste como este, como ustedes pueden ver, que me forma una campana, algo como esto. Ahí esa campana perfectamente me representa cómo están distribuidos los datos, viendo que pues el valor central es el que tiene más frecuencia, generalmente es así. Pero bueno, nosotros vamos a trabajarlo con datos agrupados. Ya aquí van a ver la diferencia. La diferencia es que aquí yo voy a tener intervalos entre cada una de las barras, entre cada una de las clases. Okay. Primero tengo que tener claro el rango para yo saber cuál es, por ejemplo acá voy a devolverme, cuál es el recorrido que va a tener ese gráfico. Acá el rango que yo tengo es desde el 1 hasta el 7. ¿Cuál sería el rango? Bueno, según lo que me dice acá, la fórmula, que como toda fórmula es sustituir datos, es al dato máximo restarle el dato mínimo. Y si yo hago eso en este ejemplo anterior, el dato máximo es 7 y el dato mínimo es 1. ¿Cuál sería el recorrido? ¿O cuál sería el rango? Pues 6. Y aquí lo tengo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tendría todo ese recorrido. Ahora, el número de clases hay varias maneras de calcular, pero generalmente, por lo menos yo en los ejemplos que hago para el inicio les digo, usen 5 clases, usen 7 clases. Entonces ahí ya no tienen que aplicar, por ejemplo, este cálculo que es el de Sturger, sino que simplemente pues K va a ser 6, va a ser 7. Listo.
Y como les decía, en este caso, cuando son datos agrupados, va a existir un ancho de las barras, pero ese ancho va a ser el mismo para todas. Eso lo que quiere decir es que todas las barras van a tener el mismo grosor, que es el intervalo. En este caso se calcula dividiendo el rango entre el número de clases, para que todos tengan exactamente el mismo ancho. No sé por qué aquí esto está con C, eso es I. Para que alguien me lo cambió. Okay. Ahorita me fijo si está así en el recurso de ustedes. Y las clases es acá donde yo voy estableciendo límite inferior y superior para cada una de las clases. Cada una de las clases va a tener un ancho o un mini recorrido, si se le quiere llamar así, pero todas van a tener el mismo ancho. Como podrán ver acá, por ejemplo, el ancho va a ser 4, por lo tanto la primera clase va a empezar en 15, que es el con el que empieza para este ejemplo, y va a tener un ancho de 4, por lo tanto a 15 le sumo 4. La segunda clase va a empezar en 19 porque así terminó la anterior, y se le suma 4, pues va a ser 23. En la tercera clase va a empezar en 23, que es el límite superior del anterior. Se le suma 4 y va a tener 27. Siempre va a ir así. Para este ejemplo, continuando con esto mismo, pues vamos a tener algo por ejemplo así. Digamos que yo tengo un rango que empieza en 15 y termina en 27. ¿Okay? Por lo tanto, tengo un rango de 13. ¿Ok? Para yo establecer clases, digo, voy a establecer 3 clases. ¿Okay? Empiezo con el dato mínimo, le sumo 4. Empiezo con 19, le sumo 4. Empiezo con 23, le sumo 4. ¿Okay? Yo puedo establecer, es muy recomendable, los puntos medios. ¿Qué son los puntos medios? Los puntos medios es lo que está a la mitad entre el límite inferior y superior de cada clase. Para calcular ese punto medio, simplemente sumo los dos límites y a ese resultado lo divido entre 2. Ojo, porque si ustedes hacen esto en la calculadora, pero no le ponen los paréntesis, o sea, es hacer exactamente esto mismo que está aquí y lo ponen en la calculadora. Porque si ustedes en la calculadora no le ponen los paréntesis, no les va a dar 17. Les va a dar otro dato. ¿Por qué? Porque la calculadora va a asumir de que el 19 lo va a dividir entre 2 y le suma 15. La calculadora va a aplicar la matemática básica, que va a ser primero multiplicaciones y divisiones. Pero si yo le pongo entre paréntesis, le estoy diciendo que esa sumatoria o el resultado de esta sumatoria lo divide entre 2, que va a ser muy diferente. Entonces, para que tengan ahí cuidado y digan, ah, mira, o sea, igual, aquí también es ir aplicando lógica, porque a veces también, como les dije antes en la parte de las muestras, que teníamos un lote de 1000 y le sale una muestra de 2500, o sea, eso no podría ser jamás, y aún así ven el dato y no se fijan y aún así lo ponen. Bueno, aquí es exactamente lo mismo, estamos hablando de un punto medio. El punto medio pues es lo que está entre 15 y 17. Si les da, por ejemplo, 30, jamás, o sea, 30 no está entre 15 y 19. Si les da 7 u 8, que también podría darles, si no lo hacen bien el cálculo, pues no. Entonces a veces también, mira, ponen el punto medio, nada más lo que les da, y no se fijan que están haciendo bien esa operación. ¿Okay? ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, ahí en ese segundo ejemplo dice que 19 más 23 dividido entre 3 da 21, pero a mí me da 14, ¿Por qué? no sé. Y estoy haciéndolo así con los paréntesis. Ok, ¿alguien lo puede hacer también y ver cuánto le da? Y vea que no está para nada lógico, ¿verdad? Porque le está dando 14, o sea, debería estar entre 19 y 23. Digamos que le dé 20, o digamos que le dé 22. Uno dice, hey, pues sí, está ahí entre esos números. Pero bueno, lo voy a hacer yo, aunque se supone que me está dando. Dividido entre...
Perdón, sí, tiene razón, compañero. Y la 14. Tiene razón, sí. No es 3, es 2. Ah, es entre dos. Es entre 2, es que esa es la forma, ¿no? Es que alguien me tocó esta presentación, me van a disculpar, porque es que yo Y ahora comparto, sí. es esta operación. Es sumar los límites y dividirlos entre 2. Entonces, de una vez, ¿sabe qué? Me voy a meter a la que tienen ustedes porque... Vamos a ver. Porque si no voy a ir corrigiendo y seguramente fue que me han modificado algo acá. Sin querer, ¿verdad? Pero bueno, yo comparto eso con mis otros compañeros que también dan el mismo técnico, pero a otros grupos. Pero como eso lo tengo acá en línea, yo lo puedo cambiar. Y de hecho es lo que debería hacer. Vamos a ver. Era a ver. Este era uno que tenía que cambiar. Es que me cambiaron toda imagen. Bueno, vamos a ver acá. Y es que me lo copiaron como una imagen, no directamente como de Excel que lo había hecho. Pero bueno, que dicha que se dio cuenta. Yo dije, mira, sí, sí, claro, si le doy entre 3 le va a dar otro número, pero es entre 2. O sea, todos son entre 2. Los puntos medios, todos entre 2. Ok, entonces voy a ver si por acá. Es que me lo pegaron como imagen, lo que no puedo modificar. Pero tengo que, pues para no tener que dejar pasar eso luego. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra observación? Ok, vamos a aplicar un ejemplo, ya, así de toda esta hablada que les he echado, ya para que lo entiendan mejor y sepan qué es lo que tienen que hacer. Ok, mira, yo tengo esta serie de datos. Esto es un ejemplo. Aquí tengo yo, si más no me equivoco, son 100 datos. Sí, son 100. A veces me pego unas bateadas de tantos ejemplos. Ok, estas mediciones están acá, tomadas de la vida real, donde están desde el 57 hasta el 64. Aquí lo que yo hice fue que acomodé las mediciones en orden, ¿verdad? Ascendente, o sea, del menor al mayor. Conveniente porque aquí me permite ver de una vez el dato mínimo y el dato máximo. Y poder ir realizando la distribución de frecuencias de manera ordenada. Si los datos no estuvieran ordenados, pues sería un poquito más complicado, ¿verdad? Ir contándolos por aquí, cuántos aparecen en el 60 por allá y todo. Bueno, a no ser de que tengamos ahí Excel, que Excel tiene ahí unas funciones que se nos facilita. Pero bueno, el ejemplo que tenemos acá y tanto el que tienen que hacer ustedes, ya los datos vienen ordenados. Simple y sencillamente es aplicar lo que vamos a ir explicando acá. Okay, entonces, mira, haceme una distribución de frecuencias para que posteriormente me haga un histograma. Es una de las órdenes que le dan a uno cuando extrae mediciones, cuando tiene muestras, etc. Ok, perfecto. Primero voy a calcular el rango. ¿Qué es el rango? Pues el dato mayor menos el dato menor. Que ahí lo pudimos ver, ¿verdad? En la tabla, ¿verdad? Que 57 es el menor y 64 es el mayor. Pues hago una resta de ellos y voy a tener un rango de 7. ¿Ok? Mira, hay una fórmula, como les dije antes, que si aplican esa fórmula les va a decir, mire, hágalo con 8 clases. Pero no lo vamos a hacer. Porque para este ejemplo vamos a aplicar 4 clases. O sea, K va a ser igual a 4. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que entonces vamos a tener 4 columnas o 4 barras. ¿Okay? Ya sabemos que tenemos un rango de 7 y 4 clases. Entonces, para saber cuál va a ser el ancho de cada una de esas clases, para que todas tengan el mismo ancho, al rango le vamos a dividir, o sea, el rango lo vamos a dividir entre el número de clases, o sea, 7 entre 4. Y lo vamos a redondear a un número entero, que en este caso va a ser, que en este caso va a ser 2.
Resumiendo y recapitulando, vamos a tener un rango de 7, o sea, va a empezar de 57 y va a terminar en 64. Vamos a tener 4 columnas, 4 clases, y cada una de esas columnas va a tener un ancho de 2. Eso es lo que va a pasar en este histograma que vamos a elaborar con estos datos que tenemos acá. Entonces, lo que hacemos es esto, en primera instancia. Bueno, como ya vieron, 4 clases. Vamos a tener un ancho o un intervalo de 2. Bueno, vamos a empezar con el dato mínimo, que es 57, y vamos a terminar con el dato máximo, que es 64. Y esto normalmente nos va a pasar porque no tenemos, porque como estamos empezando con un dato y aplicándole un ancho, y a ese ancho, voy a volver un toquecito, lo estoy redondeando, como acá, a 1,75, lo estoy redondeando a 2, normalmente se nos va a pasar. Entonces no vamos a terminar en 64, vamos a terminar en un poquito más, podría ser 65, podría ser 66. Por eso les dije que pues no se extrañen, como estamos redondeando el intervalo, pues eso va a hacer que se nos pase un poquito en el rango utilizado desde el principio. Pero lo que estamos haciendo acá, sí, eso sí tenemos que tener mucho cuidado. La primera clase empieza con el dato mínimo y le vamos a sumar ¿cuánto? ¿Cuánto le vamos a sumar? Ahí lo dije antes, ahí vieron el cálculo, era 1,75 y lo redondeamos a A 2. a 2, entonces le sumamos 2 para saber cuánto es el límite superior, en este caso 52, 59. Con este que termino acá, empiezo con el siguiente y le sumo el mismo ancho o el mismo intervalo, 2, y luego este viene para acá, le sumo 2 y luego este viene para acá, y cuando le sumo 2 pues va a quedar en 65. ¿Ven? No va a terminar en 64. ¿Por qué? Porque como a 63 le tengo que sumar 2, pues se me va a pasar un poquito, no hay ningún problema. Hasta ahí yo lo que tengo hecho son los límites, y lo que tengo que hacer es la frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia absoluta? Pues contar las veces en las que aparecen los datos que están en la primera clase entre 57 y 59. Bueno, si aparece 59 pues no cuenta porque va para la segunda clase. Luego una segunda es contar los datos que aparecen entre 59 y 61. 61 no cuenta porque va para la tercera clase. Lo mismo en la tercera es contar los que aparecen entre 61 y 63, pero 63 no cuenta. ¿Por qué? Porque no podemos poner los datos en las dos clases, porque yo tengo 100 datos. Al final esta sumatoria que tengo acá en la frecuencia absoluta me tiene que sumar la cantidad de datos que yo tengo. ¿Ok? Y como ustedes ven, por ejemplo, voy a volverme acá, ¿cuántos datos tengo en la primera clase? Que hay de 57 a 50 y... A ver, de 57 a 59. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya 59 no cuenta. Por eso es lo conveniente de tener los datos ordenados, porque ahí yo puedo contar cuántos hay que están dentro de un límite inferior y un límite superior. Y así, si ustedes cuentan cada uno, pues van a tener esa frecuencia. Y como les dije, pues esa frecuencia tiene que sumarle 100. Si no les da, digamos por ejemplo, en el ejemplo que ustedes tienen que hacer, si no les da la cantidad de datos total, pues es que están contando mal. Simple y sencillamente, pues nada más cuentan. ¿Cómo sería el punto medio? Está acá. El punto medio era sumar el límite inferior y el límite superior y dividirlo entre 2.
O sea, es lo que va a estar acá, lo que va a estar en medio de esos límites. Si nos da un dato que no es, como el compañero vio, yo 14, y no, bueno, es porque erróneamente yo puse ahí de que estaba entre 3, no, es entre 2. 57 más 59 y lo dividen entre 2, les tiene que dar 58. 59 más 61 entre 2, 60. 61 entre 63, 61 más 63 entre 2, 62. Y 63 más 65 entre 2, 64. Vean algo interesante acá y que siempre va a pasar. Y es que los puntos medios, con solo calcular el primero, los demás es irle sumando 2. ¿Por qué? Porque 2 es el intervalo. O sea, si yo tengo un intervalo, con solo calcular el primer punto medio, como ya yo sé que van de 2 en 2, pues lo llevo de esa manera y también lo puedo hacer así. Si quiero descomplicarme, simple y sencillamente yo sé que va a aplicar de esa manera. No es sumarle 2 siempre, sino que es 2 porque en este caso 2 es el intervalo. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? No. Ok. Esta es la tabla de distribución de frecuencias que es la que tienen que hacer. ¿Incluye algunas otras? Sí. Incluye algunas otras cosas que si ustedes quieren las hacen, si quieren no, pero sí es importante que las conozcan. La primera de ellas es la frecuencia relativa, que esto es dividir la cantidad entre el total y multiplicarlo por 100. Aquí casualmente es 13%, 55%, 30%, porque el total que yo tengo es 100. Pero no siempre voy a tener ese total acá. Entonces, obviamente, al dividir 13 entre 100 y multiplicarlo por 100, nos va a dar esta misma cantidad absoluta, pero en relativo. Pero bueno, ya ustedes saben sacar esa parte de porcentaje. Sencillamente, pues para hacerlo tenemos que tener el total. Esta parte de acá, que es el NK, que es N mayúscula K, es el porcentaje acumulado. Y es simplemente ir sumando. En este caso, esta va con esta y esta va con esta. Para que nos sea claro. NK y NK, FK y FK. O sea, estas dos últimas que están acá son frecuencias pero acumuladas. Acá 13 se le suma 55, lo que tengo acá le sumo 30 y 98 le sumo 2, tengo 100. Aquí la frecuencia relativa perdón, es 13, le sumo 55, tengo 68, 68 más 30 y 98 más 2. Los porcentajes con porcentajes y absolutos con absolutos. Eso para posteriormente poder hacer ahí una ojiva de frecuencia acumulada. Pero lo que sí necesito que hagan y que tengan es esto de acá, que es hasta el punto medio, porque eso es lo que vamos a necesitar para hacer el gráfico. Con esto hacemos el gráfico, ya sea que utilicen esto en el eje X o esto otro. Cualquiera de estas dos sirve para identificar el eje X. Esta frecuencia absoluta es la que me va a dar la altura de cada una de las columnas. Y pues quedaría algo como esto. Acá tengo el límite de esta primera clase entre 57 y 58, la que sigue entre 58 y 60, la tercera entre 60 y 62 y la última entre 62 y 64. Y cada una tiene una altura dependiendo de la frecuencia. La primera en 13, la segunda en 55, la tercera en 30 y la última con únicamente 2. O pueden utilizar los puntos medios.
Aquí tienen los dos ejemplos. Aquí lo tienen con los límites y aquí lo tienen con los puntos medios. 58, 60, 64, 62 y 64, perdón. Y la misma altura para cada uno. 13, 50, 13, 55, 30 y 2. Como quieran hacerlo, vean que prácticamente queda igual. Simplemente pues aquí son límites y aquí son puntos medios. Esto que está acá es con ajuste, eso no lo tienen que hacer ustedes, simplemente para que vean que si yo hago el ajuste, pues me va a quedar una campana, ¿verdad? Una campanita de distribución normal. Recomendaciones, por ejemplo, si lo van a hacer en hojas cuadriculadas, si lo quieren hacer en Excel y saben cómo hacerlo, no tengo ningún problema. Si lo quieren hacer en Minitab, tienen el Minitab y saben cómo hacerlo, tampoco tengo ningún problema. Pero si no, casi que lo normal es que lo hagan a mano. Pero eso sí, ojalá que utilicen hojas cuadriculadas. Aquí algunas recomendaciones, ¿verdad? Porque todas las barras tienen que tener el mismo ancho, ¿verdad? Si a la primera le ponen un ancho de 2 cuadrículas, pues a todas las demás también. Simplemente tener cuidado ahí con respecto a eso de las recomendaciones. ¿Okay? Si tienen alguna duda, si tienen alguna cosa ahí que no los deje realizar el trabajo en paz y con calma, pues entonces lo vemos la otra semana. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Alguna observación? Profesor, una pregunta, digamos, para la tarea, si uno lo hace en hoja cuadriculada, uno le toma una foto y lo sube la foto, digamos, cuando uno ya realiza el trabajo. Correcto, toma la foto, lo escanea, cualquiera de las dos. Si la escanea, ahí lo va a escanear en PDF o toma la foto. Ahí yo les adjunto un video, ahí hay un video para que ustedes lo puedan ver y tengan claro cómo subir un documento ahí a Classroom. No es nada del otro mundo, van a ver que no es nada complicado. Pero también se puede hacer por la foto, también no hay ningún problema. Sí, no hay problema. Toma la foto y ahí desde el teléfono lo pueden subir incluso. Ok, perfecto, gracias. Ya yo les había dicho que tampoco, si no tienen computadora, ya todo eso yo lo tengo contemplado. Claro, el que tenga y quiere aprovecharlo, no hay ningún problema. Si no, como acaba de decir el compañero, en una hoja cuadriculada lo hacen. Ya cuando lo tengan bien bonito, le toman una foto, bien ahí cuadrada, bien con un buen ángulo, ¿verdad? Que se vea bien. Y desde el mismo teléfono la pueden subir. Profesor, y una pregunta, ¿y el examen es como teoría? Es la teoría la teoría que está acá en el material. Eso mismo, los histogramas Ok, de perfecto. las clases. La tarea es como realizar esas operaciones y el examen es como teoría. Correcto. No tanto las operaciones, sino plasmar la tabla de distribución de frecuencias y hacer el gráfico de histograma. Son esas dos. El ejemplo no es igual, pero es muy parecido al que acabo de explicar. Pero bueno, como les dije, si se les complica, lo vemos la otra semana, mejor. Así, si tienen alguna duda, de una vez las aclaramos. Como les dije, esta es una de las herramientas de calidad, así que me interesa que la tengan clara, que la sepan interpretar, principalmente. No es tanto lo que tengamos que hacerla. En muchas empresas, tal vez ahí se podrán haber dado cuenta, en muchas empresas comparten información de cómo está la producción, cómo están los scrap, cómo está el envío de lotes, etcétera, y muchas veces lo comparten con histogramas, ¿verdad? De cómo se va comportando algunos datos de producción, ¿verdad? Entonces, para que también, ¿verdad? Todo eso forme parte de lo que ustedes vayan a necesitar y entender en el departamento de calidad. ¿Nadie más con alguna pregunta o consulta? Supongo que van a estar bien entretenidos esta semana, créanme que sí.
No dejen todo como para después. Si te pasen, estudienlo, traten de hacerlo. Si ven que por A o por B no, pues nos esperamos la próxima semana. Ahí yo siempre les he dicho, porque hay veces como que se ven que no entienden, ven que están ahí y pues como les dije, muy poquitos hicieron el examen y lo sé porque nada más ahí lo vi, pasé las notas, pero no me fijé de quiénes eran. Ya luego sí vi que habían unas notas ahí como que, pero bueno, yo eso lo veo más adelante. Eh, yo no me molesto que me escriban para nada, pero hay veces, hay gente que me escribe, por ejemplo, un domingo en la tarde, así como, profe, ocupo que me cambie la nota, ocupo que me revise y que me cambie los resultados. Yo, pero mira, sí, con mucho gusto, pero no sé, como que depende a veces como pidan las cosas, también así reacciona uno, lastimosamente, ¿verdad? Pero igual, ahí hay cosillas que luego vamos a ir viendo con respecto a eso, Profesor ¿verdad? Jay, les soy sincero, a mí se me complicó un poquillo el examen de la semana pasada. Se me hizo como, no sé, como un colocho. Usted fue el que se sacó un 8, ¿no? Por ahí andaba así, para ver, también se me como que, digamos, está haciendo el examen y se me salió. Es porque Y, seguramente ya venían y que cuando acostumbrados ya a... volví a entrar, y cuando ya volví a entrar, el examen ya no me dejaba hacerlo. Entonces, también eso fue un problema. No, no, y ustedes tienen que tener mucho cuidado, ¿verdad? Cuando van a hacer el examen, tomarlo con toda la calma del mundo, ¿verdad? No, mira, si yo no quiero, no estoy seguro, mejor no lo hago. Si no entiendo, pues mejor no lo hago, ¿verdad? Porque, mira, para eso están pagando, para que si por A o por B yo no entiendo algo, pues pregunto. Y ya ustedes saben que no necesariamente tienen que hacer el examen en esa semana. Pero bueno, en fin, tranquilos, todo es parte de, no se van a morir, ¿verdad? Por eso y tampoco por eso se van a quedar, ¿verdad? Así que tengan paz y tengan calma. Como les dije antes, lo que me interesa es que quede claro, ¿verdad? Principalmente algunas de las cosas que vamos a ver acá en control estadístico. Lo que ya vieron, pues es una base, digamos que es lo más fácil, ¿verdad? Casi siempre la primera semana es lo más fácil, ya después se empieza a complicar, así que de ahí pues denle una repasada a la primera semana, que quede claro, ¿verdad? Y lo vemos entonces en la próxima, porque así como que mire, que no se acuerdan, así como que sí, no entendieron, pero no están seguros de que no entendieron, pues como que no, entonces si tengo que volver a hacer un repaso de la primera y esa segunda semana, la próxima, pues lo hacemos, o sea, no tengan ningún, o sea, no se estresen, ni se vayan a echar a morir por eso. Ok, pues bueno, si no tienen ninguna otra consulta, sí, pues nos estaríamos entonces reuniendo la próxima semana, ojalá que sí. Eh, Ahí he tenido problemillas con el internet, vieras que ha estado como medio jalado el pelo, se me complicó la semana pasada un par de días, uno de ellos fue el martes. Ayer no hubo, pero yo ayer no lo usé. Ha sido medio complicado, por lo menos acá. Y es que ayer fue un aguacero, yo no sé si alguno de ustedes es de por acá, de Alajuela, pero No, al menos acá en la zona de Salcero, que soy yo, vieras que igual el internet ha estado con muchos problemas. sí, y bueno, y ayer fue la lluvia, ayer la lluvia estuvo, pero terrible. O sea, que Aquí se ha pasado cayendo el wifi y ya, digamos, se restablece el servicio y ya los 2 días se vuelve a caer y en eso ha pasado. Vieras que mal está el servicio. sí. Yo por dicha tengo varias cuestiones que puedo acudir, ¿verdad? Cuando no puedo dar la clase, pero tampoco me sirve estar haciéndolo siempre, ¿verdad? Pero bueno, nada más ahí para que tengan claro por qué fue lo de la semana anterior. Entonces, ahorita nada más me queda como arreglar esos datos que están mal en la presentación y listo. Ahí ahorita les subo también el video, nada más para que ya quede claro, para que ya quede listo ahí en la plataforma. Así que pues buenas noches muchachos y muchachas, y si tienen alguna duda por acá me quedo un rato más.